Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por pasar a la siguiente fase de elección de la Ciudad Europea de la Cultura 2031. Eventos como este aportan, si cabe, un pequeñito grano de arena para poder conseguir este logro y seguir haciendo de Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir. Esta segunda edición de Burocracia arranca ya y lo vamos a hacer de la mano de Borja Colón. Borja Colón es jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública en la Diputación de Castellón. Él es funcionario de carrera, con amplia experiencia en administración local y autonómica y experto en transparencia ética y transformación pública. Muchas gracias, Borja, por estar aquí y darnos claves de cómo aprovechar la eficiencia de los algoritmos sin renunciar a la supervisión humana, la transparencia y la justicia. Bueno, pues les dejo con Borja y Burocracia algorítmica, ¿utopía o distopía? Se me oye, ¿verdad? Muchas gracias. Me vais a permitir que no esté todo el rato en el atril, yo me siento más cómodo circulando por aquí. Le comentaba a Loredana esta mañana en el desayuno que Canarias, las islas, han generado un caldo de cultivo espectacular para que las cosas funcionen, ¿no? También ha sucedido esto en la parte valenciana, ¿no? En el creciente fértil de la tierra valenciana, donde prosperan un montón de proyectos innovadores. Yo cuando vengo ya a las islas me siento un poco como cuando solo me pasa en dos sitios, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el INAP, que cuando voy la gente de seguridad ya ni me piden que pase la mochila, sino pase. En cualquiera de los 8 aeropuertos de las islas me pasa un poco lo mismo. Mi título, Burocracia algorítmica, utopía o distopía, no lo puse yo. Me lo puso Loredana o cualquiera de su equipo y yo le voy a dar una vuelta. Yo os pido disculpas porque es una suerte de ponencia un poco en transición, ¿no? Como la época en la que estamos viviendo. Yo soy un practitioner, no vengo del mundo de la academia. Estoy pico y pala en la mina trabajando, en este caso ahora toca una época de inteligencia artificial y las diapos que traigo son una representación coral de muchos modelos, GPT, Notebook LM, Claude, algunas mías, las peores, veréis enseguida cuáles son las diapos de Borja, pero sobre todo por un mensaje claro, es una época de transición, ¿correcto? Va a ser una ponencia que no me gusta ni la ponencia como magistral, ni ponencia inaugural, una especie de charla entre compañeros, si queréis, que también tiene una vocación práctica, ¿vale? Venimos de los últimos 20 años, y pese a que la gente muchas veces se quita la etiqueta de la de la administración electrónica, bajo ese paradigma de una gran transformación digital que arrancó en 2003 con una famosa definición de la Comisión Europea, hablando precisamente de administración electrónica. Hicimos cosas buenas, algunas luces y algunas sombras. Fijaros, hemos pretendido simplificar trámites, hemos reducido algunos plazos en los procedimientos, hemos usado datos, algunos, Roberto, por ejemplo, y la gente de lista también lo sabe muy bien, muchos datos de forma intensiva para predecir, para actuar de forma predictiva. Incluso hemos invocado una cultura de la gestión del cambio para hacer bien las cosas y, sobre todo, una cosa que a mí me interesa mucho, una mentalidad posibilista, que esos grandes cambios transformacionales en el ámbito de lo tecnológico pueden traer otros cambios más importantes. Pero no nos equivoquemos, también nos hemos equivocado en muchas cosas. Empezamos digitalizando el caos, luego quizá se ordenó. En segundo lugar, hemos abierto una brecha tecnológica y ahora lo estamos pagando con la inteligencia artificial porque hay una brecha algorítmica también, con ese impulso desaforado de la transformación digital. No hemos acabado de saber consumir datos de forma masiva para explotarlos de forma inteligente. Y por último, nos obsesionamos en decir que las personas están en el centro, pero no nos hemos dado cuenta que esa posición humanocéntrica es ahora absolutamente determinante en el cambio que nos viene. ¿Qué sucede en este momento, en este contexto actual, 20 de marzo de 2026? Que la IA
no es que haga tabula rasa con el periodo anterior, pero nos vuelve a posicionar en un punto de partida, en una carrera de fondo, en el punto de partida inicial. Podemos volver a empezar de cero. Es decir, es una situación que sucedió hace 20 años y sin menospreciar el trabajo que todos hemos hecho durante esos 20 años, desigual por administraciones y por territorios, la IA nos va a permitir volver a partir de cero, acelerando a aquella gente que se quedó atrás y consolidando posiciones estratégicas de aquella gente, mucha, que lo hizo francamente bien. Hacia dos posiciones, y esa es un poco la lección de esta sesión. Una, continuar pensando en la tecnología como un fin en sí mismo, la importancia de la cacharrería, la tecnología, y ensombreciendo un poco nuestros verdaderos objetivos. Ojo, y cuando hablo de objetivos no hablo de KPIs, hablo del valor de la tranquilidad para la ciudadanía, la prestación del servicio público, valores holísticos y no tanto de KPIs. Y en segundo lugar, darle otra vez en esta nueva oportunidad el valor a lo que tiene que tener valor, que no es esa tecnología, sino la satisfacción de las personas, en este caso de la ciudadanía, o en el caso de un gobierno local intermedio como el mío, favorecer el territorio, ¿vale? Esa posición es súper importante. Yo desde hace algunos años me he tirado la filosofía como lectura personal, harto ya de leer tanta ciencia, y he pasado por muchos clásicos, ¿no? Hasta que llegué a Ortega. Conocéis todos la fase de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Ortega escribió esto en una época convulsa, en el año 14. Épocas preguerras, Primera Guerra Mundial, donde crisis política, crisis democrática, y ahora podemos asimilar una época convulsa en esas circunstancias por una crisis tecnológica. Ojo, no por una crisis tecnológica, sino por una situación geoestratégica mundial donde la tecnología determina probablemente el 100% de las decisiones, a todos los efectos. Bueno, la pregunta fundamental y que va a planear probablemente durante toda la sesión de hoy no es si la inteligencia artificial va a formar parte de esta circunstancia actual del día de hoy, de este contexto, que es evidente, sino hasta qué punto vamos a ser capaces, lo podemos llamar gobernar, lo podemos salvar, podemos de alguna forma procesar el reto de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Bueno, dejadme que os haga varias aproximaciones de contexto para ver si podemos salvar esa circunstancia. En primer lugar, la tasa de adopción de la inteligencia artificial. El modelo más comercial de GPT se publicó, se liberó, un 30 de noviembre del 2022. Esos son 3 años, 3 meses y 20 días, hasta hoy, de una tecnología que hasta hace nada, 3 años, ni siquiera sabíamos que existía así, la inteligencia artificial, pero nadie se había puesto en la cajita de GPT a preguntarle las tonterías que le solemos preguntar. Nadie. No sabíamos ni que existía. 3 años, 3 meses y 20 días. La tasa de adopción de otras tecnologías antiguas, hasta alcanzar los 100 millones de usuarios, 75 años del teléfono, bueno, hasta TikTok 9 meses, pero es que GPT en un mes ya había alcanzado los 100 millones de usuarios. ¿Qué significa eso? Que desde el mayor de los respetos, cuando hablamos de proyectos en el medio-largo plazo, hay que ser muy cautelosos con los avances y los progresos que tenemos que integrar en esas estrategias, ¿no? En cualquiera de ellas. Y en segundo lugar, porque si nos damos cuenta, no hay una hoja de ruta clara y cada cambio deja en evidencia el modelo anterior, la decisión anterior, la política anterior, y es un rompecabezas de pasos en el que no nos podemos sentir demasiado seguros. Primera variable, la velocidad de adopción, la velocidad de incorporar en nuestras administraciones la inteligencia artificial es abrumadora. Un ejemplo, acordaros que en septiembre un país de la Unión Europea, Estonia, crea una ministra para luchar contra la corrupción. ¿Os acordáis, no? Septiembre. Bueno, la propia ministra ya ha pillado a sus desarrolladores en sus primeras pesquisas. Es decir, la ministra ya ha levantado casos de corrupción en los desarrolladores del algoritmo de la ministra. ¿Perdona? O sea, es que no ha durado ni 6 meses el proyecto para darse cuenta que la cosa se nos va de las manos. Es decir, que la velocidad es abrumadora.
En segundo lugar, algo que a mí me trae de cabeza. Una pregunta, de los que estáis aquí, ¿cuántos estáis utilizando modelos de lenguaje en vuestro puesto de trabajo? GPT, Claude. Siguiente pregunta, ¿cuántos lo estáis haciendo oficialmente, con una licencia comprada por la organización? Bastantes menos. Bueno, ese es el gran problema de Shadow ID. Es decir, la sombra soterrada del uso de inteligencia artificial por parte de los trabajadores, de los miembros de las organizaciones, sin autorización, ya no tanto sin autorización, porque estamos acostumbrados a hacer cosas sin autorización, ¿verdad? Sin las cautelas que supone utilizar una herramienta tan poderosa en el seno de una organización pública. Riesgos. Los que tenéis ahí. Se genera una organización de dos velocidades, aquellos que usan licencias de los que no. En segundo lugar, se pierde el control de las decisiones que por otro lado se han delegado a modelos de lenguaje. Riesgos brutales desde el punto de vista jurídico y tecnológico. La gente de sistemas y de ciberseguridad está loca cuando estás usando un modelo de lenguaje. La toma de decisiones se ha delegado, se ha externalizado sin ningún tipo de control. Y por último, se produce una especie de transformación fantasma, porque al final no se está transformando la organización, nos transformamos las personas que usamos esos modelos de forma un poco a tapadilla. En segundo lugar, esa es la presión desde dentro, es decir, internamente los funcionarios están usando inteligencia artificial a unas espaldas de la organización porque creen que es algo útil en tanto en cuanto la organización no provee oficialmente de un modelo para que yo pueda hacer mi informe. Yo lo uso igual y luego ya veremos, desde dentro. También es cierto que yo no conozco ningún funcionario que en los años 2010-2012 nos pidiera usar firma electrónica, Ni me dijera, no, Borja, pon un trámite en sede, que esto me encanta, lo de la sede electrónica. No. O sea, la presión que estamos viviendo por nuestros compañeros para usar la inteligencia artificial no la vivimos nunca con la administración electrónica. Y lo mismo sucede en el lado de la calle. ¿Alguien sufrió presiones desde la ciudadanía para presentar un trámite en sede? A mí jamás. De hecho, seguimos teniendo presiones para que vengan a presentarlo en papel, no queremos firmar electrónicamente, ¿qué es eso del certificado digital? Bueno, pues desde el lado de la calle, un concepto que viene usando Jaime Gómez Obregón, que es ciudadanía turbopropulsada. Desde dos puntos de vista. La ciudadanía ya no está de acuerdo con nada. Y antiguamente, cuando tú resolvías, o por silencio, desestimabas una pretensión de la ciudadanía, bueno, pues poco más o menos que no tenía más remedio que asumirla. Ahora, la respuesta de la administración es la primera vía de entrada, GPT, y el ciudadano automáticamente tiene un recurso impoluto para presentar a la administración. Impoluto. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que está colapsando el sistema de reclamaciones de las administraciones públicas, ¿no? Y Jaime lo decía muy claramente. Os vamos a colapsar. Y lo están consiguiendo. Están consiguiendo que toda esa litigiosidad administrativa ya no se atreven a ir a los jueces. Pero en esa primera instancia administrativa nos están reventando. ¿Por qué? Porque no les cuesta nada. Y los recursos son, ya os digo yo, que a la altura de un magistrado. Si no respondemos con las mismas armas a través de procesar esas reclamaciones masivas con inteligencia artificial, que seamos capaces de separar la paja del trigo y responder rápidamente, vamos a morir en el intento. Eso por un lado. Y en segundo lado, que ellos nos exigen que utilicemos inteligencia artificial nosotros en la respuesta de trámites, con el uso de asistentes de voz, chatbots conversacionales. No, yo lo he usado en casa y funciona muy bien. ¿Por qué no lo estáis usando vosotros? Esa es su idea. Es decir, que la ciudadanía nos aprieta desde la calle, avasallando con sus reclamaciones y exigiendo uso de inteligencia artificial, y los compañeros desde dentro, en la sombra, utilizan inteligencia artificial. Por lo tanto, no tenemos escapatoria. Y tres, algo de lo que no se habla demasiado y que yo me esfuerzo en recalcar. Es una consecuencia de segundo orden de la inteligencia artificial, más transformadora de lo que parece, la subversión del orden social. ¿Alguien ha oído hablar de que los fontaneros se van a quedar en el paro con la inteligencia artificial? No.
Hasta ahora todas las revoluciones industriales habían afectado a los trabajadores de cuello azul, es decir, trabajadores donde su principal valor añadido era la fuerza física, y la tecnología los estaba desplazando con el vapor, con la electricidad, con la mecánica. Ya no hacían falta gente fuerte, sino gente con conocimiento talentosa. La inteligencia artificial subvierte el orden social asociado al conocimiento. Y ahora los que estamos más en peligro somos los white collar, trabajadores de cuello blanco. Es decir, profesionales dedicados al conocimiento que se han dedicado durante muchos años a lo que se llama, lo que ha venido a llamar una parte de la literatura hojarasca intelectual, entre nosotros copia y pega, Word, PowerPoint, informes, pliegos y demás, corre gran peligro, en detrimento de trabajos manuales donde el valor añadido es saber qué botón apretar y cuál es el empalme. Por lo tanto, esa subversión del orden social afecta en primera persona a las élites de la administración y, bueno, yo diría que a la administración en su conjunto, porque por primera vez el conocimiento ya no es el valor fundamental de nuestra organización. Ese conocimiento ya en todos los benchmarks está clarísimo que la máquina lo hace mejor que nosotros, más rápido que nosotros, y ahora está en nuestro poder el controlar esa situación y utilizarla con poderes aumentados para hacer mejor las cosas. Pero ya no podemos invocar un conocimiento por encima de lo demás para estar en ese orden social. Consecuencias, todo va más rápido, todo es más intenso y hay una presión desde dentro y desde fuera para hacer las cosas, y por último, parece ser que todo cambia de sentido. Es decir, ya hay un conflicto interno desde todos los sentidos para que esto suceda. Esas son mis circunstancias, pero también hay una serie de mitos que me gustaría, de alguna forma, desmarcar. En primer lugar, bueno, afortunadamente está pasando algo con la inteligencia artificial, como pasó con la modernización o como pasó con la innovación. Ya hay mucha literatura, hay muchos estudios, la gente que está en la academia documentando casos de uso, mucha literatura especializada y mucho trabajo de fondo, yo mismo documentándome para traeros aquí las mejores experiencias, por así decirlo, en inteligencia artificial. En primer lugar, la IA y el trabajo. Bueno, parece ser que el cambio no va a ser tan rotundo ni tan rápido. Y al final, lo que dice la literatura, Morgan Stanley, Pricewaterhouse, JP Morgan, bueno, que va a ser menos abrupto y sobre todo no tan traumático como hablaban, como vaticinaban los tecnoapocalípticos, ¿correcto? Va a haber una transición un poquito más pausada, pero sí estructural. Es decir, el cambio va a ser estructural, ¿no? Esa famosa pirámide de las administraciones donde en la base hacía falta tanta gente y en la cúspide menos técnicos, probablemente haya que invertir la tendencia, más conocimiento arriba y más máquinas abajo. Y la literatura, y os traigo un pantallazo, lo ha dejado claro, y esto es lo que repite todo el mundo, y no es porque sea un mantra, es que es la verdad. Nuestro trabajo no va a estar en peligro. Va a estar en peligro el hecho de que no seamos capaces de integrar esa sabiduría aumentada en nuestro ciclo profesional del día a día. Por lo tanto, nuestro trabajo no nos lo quitará un hombre, sino un hombre que incorpore en sus procesos inteligencia artificial. Y esa sí que es una realidad aplastante. Bueno, a mí me gusta mucho explicar esta anécdota, yo no sé si la conocéis, de Kasparov. Es muy antigua, cuando empezaba la inteligencia artificial en uno de sus inviernos, Kasparov, uno de los grandes maestros del ajedrez, se batió con Deep Blue, que era una de las grandes máquinas de los juegos de ajedrez, y perdió en el año 97. Kasparov, lejos de traumatizarse, dijo, bueno, este es un nuevo horizonte de las competiciones hombre-máquina, vamos a organizar más competiciones. Y al final, crearon una competición específica de hombres contra máquinas, las perdían todas, y luego crearon un modelo mixto. Y se dieron cuenta que los hombres con máquinas frente a máquinas eran imbatibles. Y de ahí salió el mito del centauro, que es un humano potenciado por inteligencia artificial, en alianza humano-máquina, es invencible frente a la máquina. Y de hecho no hay ninguna de las pruebas de tuning, del test de tuning, que haya sido superada todavía hecha con un humano-máquina frente a la máquina. Es decir, humanos con máquinas son de momento invencibles.
¿A dónde nos llevamos? ¿A dónde me lleva esta reflexión? Pues un poco a lo que tenéis aquí. A ser capaces de identificar las fortalezas humanas, aquellas que son específicamente típicas de la especie humana, lenguaje cognitivo, procesamiento, bueno, desarrollar específicamente lo que se han llamado esos santuarios humanos y, en definitiva, crear esas sinergias entre hombre y máquina y no ver la tecnología como algo específicamente de cacharrería, sino para integrarlo en nuestros ciclos y nuestra inteligencia. Segundo mito que vengo a romper hoy. En segundo lugar, los beneficios reales de la inteligencia artificial. La literatura es muy clara. Solo el 5% de las organizaciones se están beneficiando de la inteligencia artificial, a pesar de que casi una quinta parte de las organizaciones ya la utilizan, ¿no? Y hablas con muchas organizaciones, sí, nosotros sí que lo utilizamos, pero sí, es todo shadow y es todo empleados que utilizan inteligencia artificial y no se ha incorporado en la estrategia corporativa. Es decir, no vale utilizar inteligencia artificial en el día a día sin que se incorpore en la estrategia, porque al final, como veis ahí, las limitaciones precisamente están en que ese uso no se ha incorporado en lo que es la estrategia de la organización y, de nuevo, la estrategia vuelve a salir a la palestra como salió hace 20 años en lo que era la administración electrónica, la transformación digital. Y ojo que yo he sido muy crítico con la estrategia, sobre todo con la estrategia en el medio y largo plazo. Pero es imposible incorporar una dimensión tan potente como es la inteligencia artificial si no la inoculas en el ADN de la organización. Y eso se hace vía estrategia, ¿no? No se hace vía licencias GPT exclusivamente. Y segundo, la tecnología corre más deprisa que la madurez de las personas. Es decir, el cambio es tan profundo que tú puedes sacar diferentes modelos de lenguaje, GPT-4, GPT-5, GPT-6, lo que quieras, cuando la gente todavía está procesando el impacto que está teniendo la tecnología en su trabajo. Es decir, que la tecnología va más rápida que la capacidad del hombre para procesarlo directamente. Es muy complicado. Por lo tanto, hay que acompasar madurez personal, madurez tecnológica y todo ese combo incorporarlo en la estrategia. La inteligencia artificial, tercera afirmación, incrementa o mejora la productividad. Ojo, cuando se incorpora la inteligencia artificial pasa una cosa muy curiosa, que trabajamos más horas, sacamos más trabajo, pero estamos lejos de ser más productivos en términos de los objetivos reales que necesitamos. Esto es una administración. Esto no va de cantidad de coches que salen de la línea de producción, ni siquiera os diría de expedientes resueltos. Nuestra productividad se mide en otros términos de valor añadido. Entonces, no estamos sabiendo incorporar la inteligencia artificial en ese flujo que genera resultados positivos a la ciudadanía, más allá de una ratio de más expedientes conclusos o más rapidez en la tramitación. Eso ya se consiguió con la administración electrónica. El valor añadido de la inteligencia artificial tiene que venir desde otro punto de vista. Y os ponía antes que afortunadamente hay mucha literatura para estudiar, pero ¿alguien se cree que yo me he estudiado todo eso? ¿Todo eso me lo he estudiado? No. Yo tenía un prompt maestro, que os lo dejo por aquí. Un prompt que simplemente decía, actúa como un experto académico, en este caso en inteligencia artificial, y ayúdame a comprender este artículo científico. Le he dado el de Price, le he dado el JP Morgan, le he dado todos los artículos y quiero que analices estos criterios. El resumen general, contexto e introducción, hipótesis y preguntas de investigación, marco conceptual, metodología, resultados, discusión, conclusiones, aplicabilidad y con toda esta información hazme un resumen ejecutivo. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que yo ahora esté estudiándome toda la literatura para venir aquí? Ojo, que me encantaría, pero no tengo el tiempo disponible, sino que cualquiera de los modelos de lenguaje con un buen prompt te da esos resultados. Bueno, yo os he hecho el favor de dejaros ahí un QR, la organización os pasa las diapositivas y fiel a ese centauro hombre-máquina, tenéis ahí mi conversación con GPT con ese prompt maestro. Y cualquiera de los artículos académicos que os lleguen, de cualquiera, le pedís a cualquier modelo de lenguaje que os lo procese, que lo aterrice, que lo descomponga y que os lo devuelva para que seáis capaces de procesarlo. No tiene ningún sentido, entendedme, salvo que te dediques a investigación y a la producción científica y técnica,
leer en profundidad artículos académicos, salvo que dispongas de mucho tiempo y tu día a día sea específicamente la investigación. Yo quería procesar esos argumentos, ¿vale? Y eso me lleva a este ejemplo, al extraño caso de la fotocopiadora fantasma. El otro día me comentaba un compañero y dice, tío, en mi organización, que es una organización grande, veo una persona siempre haciendo fotocopias, una persona que es además directiva, que se puede pasar una hora haciendo fotocopias. Dice, ¿y eso a qué se debe? Pues ese es el caso más horrendo, por así decirlo, más abrupto de no uso de inteligencia artificial. ¿Cuántas veces vamos a leernos esa información en papel que estamos fotocopiando? ¿Para qué estamos fotocopiando tanta información y durante tanto tiempo un personal directivo? Es decir, la metáfora de alguien imprimiendo, fotocopiando, es un poco un símil de nuestro tiempo. Es decir, la información, hay gente que produce información de muchísima calidad y hay herramientas para permitirnos procesarla a una calidad y una velocidad muy importante. Fuera coñas, durante demasiado tiempo hemos hablado de transformaciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la gestión, pero la próxima revolución, ese punto de partida que os decía, ese nuevo punto de partida, es un punto de partida cognitivo. Es decir, ya no viene de la mano de la tecnología va a ser la palanca, pero es un cambio de orientación en la forma de entender la política pública y la gestión. Un tema de capacidad cognitiva. En segundo lugar, los sistemas tecnológicos que hasta ahora, cuanto más capacidad de procesamiento de cómputo, cuanta más capacidad de almacenaje, cuanto más capacidad y velocidad eran más potentes, se transforman en modelos que producen conocimiento y ayudan a generar decisiones. Y ese es el principal valor real de nuestras organizaciones. No hacerlo todo más rápido y en mayor cantidad, sino ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes. Pero yo sé que todos tenemos en la mirada a esto. ¿Por qué? Porque esto es una secuencia en el tiempo que tenemos grabada a fuego. En el primer escalón, digitalizamos el caos o los trámites con la administración electrónica. En el segundo escalón, los compañeros del ISTAC, Roberto y la gente que se han dedicado a datos estaban locos diciéndonos, consumid datos de forma masiva porque os ayudarán a tomar decisiones de mayor calidad en esa intención de querer tomar decisiones predictivas. Pero el tercer elemento es, sobre la base de esa tecnología, sobre la base de esos datos, generar un modelo de administración aumentada, que suponga tomar mejores decisiones con un talento mayor y quizá con incluso menos personas. Hemos vivido durante muchos años queriendo hacer muchas cosas con más dinero y con más gente. Bueno, de hecho, tú te paseas por los despachos y la gente, todos están llorando por las esquinas, no tengo dinero, no tengo gente. Ese es el verdadero drama de nuestras administraciones. No tengo dinero y no tengo gente. Yo creo que esa tendencia debería cambiar un poco. Lo del dinero, bueno, siempre somos muy pedigüeños, pero lo de la gente debería empezar a cambiar, porque esa mano de obra que al final queríamos para despachar expedientes de subvenciones, o esa copia y pega de pliegos, o esa gestión ordinaria del día a día, eso va a desaparecer. Directamente va a desaparecer. Va a desaparecer en lo que representa carga de trabajo administrativa. Y ese trabajo en horas, el humano lo va a tener que dedicar a cuestiones mucho más perentorias. Pero es muy difícil pasar de aquí a un modelo holístico donde digas, Borja, eso está muy bien, pero yo tengo que transitar por esa escalera donde use tecnología, use datos y al final use inteligencia artificial. Hay que transitar. Bueno, no del todo, porque la IA nos permitirá hacer trampas desde mi punto de vista y posicionarnos al final de la escalera si somos capaces de armar un buen modelo. Por eso, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, dijimos, ostras, claro, España son 8.000 y pico ayuntamientos, pero me da igual que sean entidades locales como comunidades autónomas o la propia AGE. Hay que darle a la administración pública un modelo para que evalúe su nivel de madurez de cara a enfrentarse a la inteligencia artificial. Y desde la FEM creamos un medidor del nivel de madurez institucional. Es decir, que si somos capaces de invocar
el nivel de desarrollo organizativo y el nivel de desarrollo directivo / de personas, obtenemos una puntuación que va desde los 0 hasta los 400 puntos y nos remite a una hoja de ruta y nos sitúa en uno de los 3 escenarios que teníais antes. Y eso a la gente le tranquiliza. Yo he hecho esa autoevaluación, no voy a decir aquí la puntuación porque se está grabando, pero os puedo asegurar que es hiperexigente llegar a los 200 puntos. Uno tiene que ser realista en relación con su organización. Está muy bien decir, nosotros tenemos una estrategia de inteligencia artificial. En mi caso, por ejemplo, yo la tengo, pero no estoy en 400 puntos. O nosotros tenemos un proyecto de laboratorio urbano, o tenemos... Ya, pero los modelos holísticos, para que sean realmente tractores y transformacionales en el ejercicio de políticas públicas, no requieren de fuegos artificiales, no requieren de un proyecto significativo. Requieren de un modelo de gestión donde se ha incorporado toda la inteligencia en el gobierno de las decisiones. Y eso implica o haber transitado durante 20 años en esa escalera o ser consciente de que tú estás en un peldaño y que con la IA automáticamente te puedes situar al final, haciendo bien las cosas. Por lo tanto, mi alegato en positivo, si se puede decir así, de hoy, es no hace falta que continuemos en una escalera transitando durante 20 años más para ubicarnos en una posición de partida muy ventajosa. Eso sí, haciendo los deberes en relación con el ejercicio de la inteligencia artificial que ahora veremos. Bueno, este es el modelo que Europa nos ha pedido que lo publiquemos en un banco de pruebas de referencia donde solo hay aproximadamente 100 pruebas. Y algunos de los riesgos, para luego acabar concluyendo un poco con lo que os decía. Y algunos de los riesgos. En primer lugar, el tema de los sesgos algorítmicos. Se habla mucho de los sesgos, pero es muy importante que entendamos que si vamos a fiar una buena parte de nuestras decisiones al algoritmo, y ahora veremos cómo, los modelos entrenados en Occidente tienen o arrastran unos sesgos cognitivos que asumiremos como propios. Y eso es un problema complejo. En segundo lugar, la opacidad de la caja negra. Esto está claro que son diapositivas creadas con inteligencia artificial porque se repiten y hay veces que no tienen mucho sentido, pero hay que dejarlas ahí. La opacidad de la caja negra, ya fuera de lo que es judicializar la transparencia de los algoritmos, caso Bosco y todas las incidencias que pueda tener, hay que entender, y yo no soy técnico, que los modelos de lenguaje son la primera tecnología no determinista. ¿Qué significa eso? Que yo le hago una pregunta a GPT cualquiera y me da una respuesta, pero Roberto le hace la misma pregunta y probablemente le dé otra respuesta. ¿Correcto? Significa que la caja negra no permite inferir, en la mayoría de los casos, el proceso a través del cual se toman las decisiones. Por lo tanto, no podemos delegar decisiones que afectan a la legitimidad institucional, a los valores democráticos más potentes, en una caja negra donde no somos capaces de poder inferir cuál es la hoja de ruta de esa decisión. ¿Por qué? Porque somos una organización pública y nuestros responsables han sido votados por un mandato legislativo a través del cual un ciudadano le vota porque dice que va a hacer esto, no porque dice que va a hacer esto y luego hace lo otro a través de una maquinita. Por lo tanto, la caja negra es un problema incontrolado que hay que saber modular. En tercer lugar, la inteligencia artificial engancha, porque yo os he dicho lo de los 8 aeropuertos de las islas, yo no sabía que había 8 aeropuertos, mientras estaba ahí que hablaba Loredana he preguntado, ¿cuántos aeropuertos tienen las islas? Me ha dicho 8. Eso engancha, porque Google no sé si me lo hubiera dicho. Si abusamos del uso de inteligencia artificial en todos nuestros procesos, probablemente cometeremos el mayor de los errores, que es acabar por no pensar por nosotros mismos. Y aquí hay un problema enorme, porque ya hay mucha inteligencia artificial en nuestras decisiones rutinarias. Y ahí tenéis un pool de decisiones, análisis de costes, gestión de expedientes, muchísimos. ¿Cuál es el problema? Y esto creo que lo ponía el otro día yo en LinkedIn. El problema es que cuando vamos a decidir, y creo que eso es el pleno del ayuntamiento, ¿no? Cuando vamos a decidir, ya hemos decidido sin saberlo, porque el expediente llega al órgano colegiado, le llega a la alcaldesa
le llega al Pleno habiendo decidido ya el algoritmo. Es decir, que creyendo que están tomando su decisión, la decisión viene enlatada. Y ese es un problema. Es decir, al final, si no trazamos bien la ruta de esas decisiones, si yo como técnico uso el algoritmo y enlato una decisión, se la doy a la alcaldesa para que tome esa decisión, a priori parece que esa decisión la toma ella, pero esa decisión ya viene tomada. ¿Correcto? Y el problema, desde mi punto de vista, y este es lo más problemático desde el punto de vista de lo público, cuando nadie sabe explicar el origen de una buena o una mala decisión, ya no es un problema técnico ni político, sino de legitimidad democrática. Es decir, si no somos capaces de trazar una línea roja de esa decisión, al final las decisiones democráticas requieren de un responsable político, por debajo técnico, y ese es un problema que tenemos que resolver con algo que se ha dicho antes, ¿no? Gobernanza, ¿no? Las estrategias requieren un marco de gobernanza. Concentración de poder tecnológico. Seguro que vosotros, la gente que se ha dedicado a transformación digital, vivisteis durante muchos años las empresas que venían a venderos firmas electrónicas, sedes electrónicas, portales de datos abiertos. Eso no tiene nada comparado con lo que es ahora las empresas llamando a tu puerta vendiendo soluciones de inteligencia artificial, chatbots conversacionales y el maná del cielo. La presión del mercado por vender tecnología a la administración es mucho más creciente que en su momento. Y digamos, y desde el respeto al negocio, la cantidad de vendehumos se ha incrementado exponencialmente. Porque es cierto, la inteligencia artificial, decía Charter, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible a la magia. Y es eso. Nos venden magia. Si no somos capaces de entender que el modelo se tiene que integrar de forma racional en nuestros flujos de procesos, habremos cedido el poder a la tecnología. Otro gran problema que tenemos asociado al uso de la inteligencia artificial es la despersonalización en la toma de decisiones, diciendo, no, es que al final eso lo dijo el algoritmo. No. Eso está pasando, no te rías, Roberto. Eso está pasando. Al final, delegas tanto las decisiones que tiendes a despersonalizar la responsabilidad de lo público. Y de nuevo, no pasa nada porque se delegue, no pasa nada porque tomen decisiones algoritmos, pero esto es una administración pública y las decisiones de lo público deben estar legitimadas en una horquilla de lo político técnico, ¿correcto? Vale. Y alguien me podría decir, Borja, pero en esta diatriba de decisiones que nos planteas, ¿cuál es la misión de lo público? Y no hablo de la misión desde el punto de vista estratégico, porque cada organización tiene su misión. ¿Qué tiene que hacer la administración? 3 cosas. En primer lugar, explicar. En primer lugar, dar a conocer los riesgos, cuál es el funcionamiento, cuáles son las ventajas, una alfabetización digital a sus empleados y a la sociedad, ¿no? No solo a la ciudadanía, también internamente. En segundo lugar, la asunción de riesgos derivados de la inteligencia artificial, ¿cuáles van a ser? Y por último, el siempre tener claro que va a haber una supervisión humana. En segundo lugar, en su momento con la administración electrónica ya hicimos esfuerzos por ejercer cierta trazabilidad y dejar pistas de todo lo que hacíamos, ahora bastante más. Es decir, lo que tiene que ver con la trazabilidad y la auditoría en el ejercicio de algoritmos tiene que ser brutal, para que no quepa duda de quién está tomando las decisiones y cómo, y en calidad de qué. Y por último, siempre tiene que haber un humano al frente en esa toma de decisiones que se haga responsable de esas decisiones legítimas. Y 3, diseño público de algoritmos. Si hemos fiado nuestras decisiones a un modelo que ha sido entrenado, pagado y ubicado en Palo Alto, las decisiones están tomadas en Palo Alto, no están tomadas en Madrid, en Canarias o en Castellón. Por lo tanto, esos modelos hay que tenerlos claros. El principio de equidad, el principio de transparencia, la proporcionalidad y la protección de los derechos fundamentales. A ver, geográficamente nos ha tocado vivir aquí. Es decir, pertenecemos a Europa y eso representa un modelo en relación con la protección de los derechos fundamentales y de las personas que no tiene nada que ver con otras partes del mundo. Nos guste o no, nuestra ubicación física geográfica es esta.
y yo realmente me siento cómoda con ella. Las personas están en el centro y el ejercicio de los derechos se tiene que respetar, ¿vale? Por lo tanto, como os decía, repaso, alfabetización para dar a conocer un modelo de gobernanza estable que dé cobertura a todo el modelo y, por último, un modelo de protección holística donde las personas estén en el centro. Y para acabar ya, y así no me como el tiempo de mis compañeros, varias conclusiones. La IA no está digitalizando la burocracia, no está tecnificando la burocracia. Eso ya lo hizo la administración electrónica con la digitalización del caos. La inteligencia artificial lo que está empezando a reconfigurar las reglas de juego en relación con la acción pública. Las decisiones políticas, las decisiones técnicas, los poderes fácticos que están detrás, ya no tienen que ver con la burocracia, si sí o si no. La burocracia va a estar siempre, porque forma parte de la idiosincrasia de lo público, ¿no? Y hay mucha gente que habla de las bondades, entre ellos Carles Ramió, de lo positivo de la burocracia. Yo estaría en un término medio. La burocracia es certidumbre. Y la inteligencia artificial lo que hace es cambiar las reglas de juego. En esa posición privilegiada en la que estamos ahora, en tener que elegir entre un modelo y otro, da certidumbre. La cuestión, como decía, y un poco rompiendo ese mito del título de la ponencia, ya no es si es utópica o distópica, sino más bien quién, de qué manera, con qué propósito y bajo qué valores va a ser diseñada esa inteligencia artificial para nuestra organización. Porque es ineludible que la inteligencia artificial ya ha entrado, se ha colado, vía vuestros trabajadores, vía las empresas, vía un contratito menor de un chatbot que está en el Departamento de Cultura, la IA ya ha entrado. Y esa parte de decisiones que se están tomando están fuera de vuestro control. Y la foto, un poco del punto de partida. Tenemos dos decisiones que tomar, o podemos tomar dos decisiones. En primer lugar, una administración cautiva, tecnológicamente desorientada, abrumada por los cambios y por las presiones, exagerando, pero es un poco la deriva a la que nos lleva el modelo si no somos capaces de ponernos serios. Esa deriva en la que nos dejamos llevar y donde la tecnología nos tira hacia sus reglas de juego. Y un modelo quizá más coherente, pero más exigente con nosotros mismos, donde vamos a aumentar las capacidades de lo público, de las personas y de la organización en su conjunto, incrementando el conocimiento de la organización y dando respuesta de forma proactiva a las necesidades de una sociedad que, de nuevo, cada vez es más vehemente exigiendo sus derechos. No nos engañemos. La sociedad cada vez es más exigente. ¿Correcto? Pasamos de un modelo decimonónico donde el poder estaba en el expediente, acordaros, ¿no? Es que yo tengo en la mirada todavía el portafirmas en papel, a un modelo donde el conocimiento intangible será el verdadero valor añadido de las organizaciones. Dejaremos el papel y lo que es el entorno físico visible como poder fáctico a uno donde el conocimiento de las personas aumentadas con la inteligencia artificial va a ser el principal valor añadido, ¿vale? Y para acabar, dos diapositivas. La primera, yo creo que esto se podría haber atribuido perfectamente a Warren Buffett. En época de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos, pues estamos en una época de crisis y ahí está el centauro vendiendo pañuelos. Es un momento de oportunidad ahora mismo para las organizaciones públicas, sobre todo para aquellas que se han visto descarriadas de esos 20 años, ¿no? Es que yo, el tren de la administración electoral me ha pasado por encima, ya no sé qué hacer. Bueno, tienes una nueva oportunidad. La inteligencia artificial te pone de nuevo en el disparadero. No significa que apretes un botón, la inteligencia artificial solucione todos los problemas de lo público, pero te da la posibilidad de evitar tener que volver a transitar por esos 20 años de esos 3 escalones de madurez organizativa y directiva. Ponte al día, intenta que la inteligencia artificial de forma orgánica aumente las capacidades de lo público y fortalezca las decisiones de la política, ¿correcto? Y ayer estaba yo en mi casa, yo soy de Valencia, estaba en plenas fallas, San José, y mi hija me decía, papá, ¿dónde vas mañana? Y decía, hacer una ponencia de inteligencia artificial. ¿Y qué les vas a decir?
Pues que todavía hay esperanza, que todos esperábamos que el mundo acabara con los Terminators, pero afortunadamente han venido los Terians a salvarnos. Han venido los Terians. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre tiene la capacidad de reinventarse y no va a haber una máquina en este universo que sea capaz de superar la inteligencia, la capacidad y la imaginación del hombre. ¿Correcto? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Borja. Yo creo que casi todos, casi todas nos hemos sentido muy identificados en muchas situaciones que nos has venido contando. Y me ha encantado esta última imagen de cómo darle la vuelta a la situación y la imagen del centauro, ¿no? De esa unión de la máquina, el hombre y del mundo al que nos enfrentamos hoy en día. Bueno, pues continuamos con Roberto Magro Pedroviejo. Él es subdirector general de Juventud, Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas. Él es una persona que, como aquí en Canarias decimos, desinquieta. Coordinador de Grupo de Datos Abiertos de la FEM desde el año 2016. Ya él desde ese entonces estaba ahí indagando, viendo cositas. Y bueno, sí me gustaría también hacer una pequeña reflexión, que muchas veces estos temas de algoritmos, inteligencia artificial, parece que viene todo del mundo de los ingenieros, de los informáticos, pero nos afectan realmente a todos, a todas en nuestro día a día. Esas bases de datos no solamente son alimentadas por ellos, son alimentados por toda la ciudadanía. Y bueno, yo que vengo del ámbito social, siempre me gusta atraer a toda esa parte que también a mí me costó llegar hacia la inteligencia artificial, porque la veía muy lejana. Y sin embargo, bueno, pues es un carro al que nos tenemos que ir sumando todos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y bueno, pues les dejo con Roberto, con una pequeña dinámica. Venga. Bueno, muy buenos días. Gracias, Ibaya. Gracias a las Palmas de Gran Canaria. Y gracias, por supuesto, también a Novagop. Me han dejado colarme, me voy a colar en 3 ocasiones a lo largo de esta mañana. Nada, les voy a robar 2-3 minutos. Me dijo el otro día Lorena, nada, te levantas a las 4:30, coges un vuelo, coges el primero, te plantas allí en las Palmas de Gran Canaria, 5 horas y te vuelves por la tarde a las 8 de la tarde. Bueno, pues me ha convencido y es lo que he hecho. Dicho eso, unas pequeñas turbulencias nada más por mitad de camino, o sea, ni siquiera llegando aquí, y un bonito y hermoso día soleado aquí en Las Palmas, y volver a estar aquí en la isla es un placer. El año pasado pude estar en Lanzarote con el Encuentro Nacional de Datos Abiertos y siempre es un lujo. Yo voy a hacer un pequeño juego con todos vosotros y con todas vosotras, perdonadme que os tutee. Entonces, bueno, voy a pedir a mi compañero de Novagop, que está por ahí, David, que, bueno, quiero saber si todos vosotros y vosotras sabéis algo de datos abiertos, ¿no? Estamos todo el día hablando de la IA, todo el día hablando de inteligencia artificial, que es el pequeño iceberg, porque todo lo que hay por debajo son los datos. Es decir, si nuestras administraciones no gestionasen datos, o cuando nuestras administraciones gestionen datos, vamos a poder utilizar buenos modelos de inteligencia artificial, como bien ha estado reseñando Borja, para poder bueno, mejorar sobre todo la gestión. Y por suerte, gracias Borja, creo que de momento el algoritmo no va a firmar, sino que va a ser un director, un subdirector o una directora, una subdirectora la que firme lo que posiblemente sea una posible respuesta que nos dé o no la inteligencia artificial. Bueno, tenéis una pregunta. Dadme un segundito, David, este era el primero solamente, creo. Bueno, estáis mis compañeros técnicos. Hay otro, a ver si le puedo... Bueno, si queréis, lo dejamos aquí, David. Había otro antes. Sí, había otra pregunta antes que estaba activada, pero bueno, la primera, mira, es la segunda, es por el orden que está ahí. Esa, ahí. A ver, antes Borja estaba hablando del número de ayuntamientos, de instituciones públicas
que hay en este país, ¿no? Bueno, pues ahí están, más o menos, son esos 8.132 municipios los que existen en España. Y sí que me gustaría preguntaros si sabéis cuál es el porcentaje de los ayuntamientos que publican datos abiertos en el portal estatal. A ver, hay varias opciones. Tenemos por ahí una opción que habla del 53,27%, otra del 29,19% y otra del 12,25%. La pregunta es, de los ayuntamientos, ¿cuál es el porcentaje que realmente publican conjuntos de datos o datasets en el portal estatal datos.gov.es? A ver, ¿cuánto les dejamos? Ya, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que esta ha sido fácil. Vale, pues a ver si podemos... desde ahí lo podéis, David, ¿lo podéis detener para ver los resultados? Pues no están saliendo y yo no los estoy viendo aquí, pero bueno, estos son gajes del directo. No están saliendo, pero... Bueno, pues... ¿El que perdona, David? Bueno, como bien decía nuestro compañero, fallo de directo. A ver, alguien que se quiera aventurar en alto, que levante la mano y cuál cree que es la opción adecuada. A ver, alguien. Alguien que no sepa de datos abiertos. Si es que hay aquí alguien que no sabe de datos abiertos. El 2, a ver, el del medio. A ver, venga, allí, por allí. A ver. 12,25 estaba diciendo el caballero. A ver, ¿quién da más? El de... A ver, os digo yo el resultado. Quería saber vuestros conocimientos y viendo que no salen, no pasa absolutamente nada, lo solucionaremos para la siguiente pregunta. El dato correcto de los ayuntamientos que publican conjuntos de datos es el 12,25%, la opción C. Concretamente, el 53,57% es la Administración General del Estado. Creo que es, sí, dame un segundito, que creo que así es. Y, no, miento. Quien más publica es quien más suele gestionar muchos servicios públicos que son y que tienen competencias. ¿Quiénes son? Las comunidades autónomas. Es decir, el 53,50% de todos los conjuntos de datos que se publican en el portal estatal son conjuntos de datos de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? De la Administración General del Estado, pues casi el 30%. Y por último, el 12,25%, como decía el caballero, son conjuntos de datos de ámbito local. Mira, ya han salido, bueno, pues habíais acertado, así que muy bien, muy bien. Vamos a hacer otra pregunta, justo era la que dame un segundito, David, a ver si la puedes, que tú vienes. Mira, vamos a activar, espera, el tercero, la 3. A ver, venga, que seguro que os suenan las respuestas. Gracias a los compañeros, y concretamente a Sonia Castro de datos.gov.es, me ha pasado datos estadísticos del último mes, en este caso de febrero, del portal estatal. Y de ahí he sacado esta pregunta, que os hago a vosotros y a vosotras, a ver, ahora sí que está funcionando. ¿Qué conjunto de datos fue el más consultado durante el mes de febrero en el portal estatal? La opción A, riesgos por lluvias fuertes, la opción B, precio del carburante en gasolineras, febrero, y o cortes de tráfico en autovías. Pues a ver, vamos a ver. Ahí hay casi una pugna entre el primero y el segundo puesto. Vamos a ver si alguien rompe esa pugna. A ver, bueno, ahí pues sube, baja. ¿Habéis votado todos y todas? Sí, más o menos. Ahí se está moviendo. Pues efectivamente, el 45% de la gente que estáis aquí hoy en la sala, el precio del carburante en gasolineras fue el conjunto de datos que más se consultó en febrero. Imaginaros lo que se va a consultar en el mes de marzo, después de lo que está pasando en Oriente Próximo. Ahí lo dejo. Y ahí lo dejo porque voy a dar paso a la siguiente mesa, porque después os seguiré haciendo un par de preguntas a ver si sois tan inteligentes como lo habéis demostrado y sabéis tanto de datos como lo habéis hecho ahora. Así que, por mi parte, nada más. Os dejo y nos vemos justo a la vuelta del desayuno. Gracias. Muchas gracias, Roberto.
bueno, aquí queda demostrado que el conocimiento ha vencido en este caso a la máquina. Y continuamos con la siguiente ponencia, Las Palmas Inteligentes, IA en la Administración Pública. Lo vamos a hacer de la mano de Roberto Moreno Díaz. Él es coordinador general de modernización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y junto con Borja abordarán temas tan interesantes como Horizonte Digital Las Palmas de Gran Canaria 2030, Oficina del Dato de Las Palmas de Gran Canaria, en Servicios Sociales el novedoso sistema de asistencia IA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Atención Ciudadana Inteligente, Innovación disruptiva a través de una CPI. Todo esto traducido al castellano es usar tecnología y datos para que la ciudad funcione mejor, sea más rápida y más fácil para la ciudadanía. Pues bienvenido, Roberto, y adelante. Donde tú me digas. Aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno, repetimos. Roberto, un placer. Muchas gracias. Este conversatorio. Yo me planteaba cómo presentarte, pero me abruma tu currículum. No. Porque... Eso lo único que significa es que estoy viejo ya, pero... No. Si te parece... Acumulación de juventud. Bueno, yo tenía aquí mucha información, pero simplemente déjame que improvise un poco, ¿no? Entiendo que estás en el Ayuntamiento de Las Palmas como coordinador, por lo tanto tienes una visión muy transversal de lo que es la modernización y la transformación digital. Veo que vienes del ámbito de la academia, pero que estás en la gestión, estás en la administración y eso te aporta una visión súper transversal y súper potente de lo que es la hibridación entre dos mundos, el conocimiento y la gestión. Y eso es lo que yo quiero extraer un poco a través de este conversatorio. Hay unas diapositivas que teníamos para ir acompañando. Perfecto. Vamos a dividirlo en tres secciones, si te parece. Una que tiene que ver más con la parte de estrategia, otra para que nos cuentes y desarrolles un poco más lo que hablaba tu concejal de proyectos significativos, y otra que tiene que ver más con el futuro, si te parece, ¿vale? Tres cuestiones en la parte de estrategia. La parte de Horizonte 2030, la parte de la oficina del dato, de la cultura del dato, y la parte de los sandboxes, que a mí me encanta y que tiene que ver mucho con la orientación a la innovación en el territorio, ¿vale? Vamos a estar aproximadamente 15 minutos en esta primera parte, en este primer bloque. Yo estaba tentado en ir haciéndote preguntas, interrumpirte, pero prefiero que seas tú el que directamente me comentes de esas tres cuestiones y si se queda algo en el tintero yo te pregunte. Horizonte Digital de Las Palmas 2030, Gobierno del Dato y Sandboxes de Las Palmas. Cuéntanos un poco, sobre todo Roberto, desde la aproximación estratégica. Bueno, muchas gracias, Borja, muchas gracias a la Fundación Novagop por hacernos la propuesta en su momento de venir aquí, en plena tormenta, como pueden ver, para celebrar este segundo festival. Y sí advertirles que tengo un gripazo analógico tremendo, y que si pierdo el conocimiento, pues que me recojan, por favor, que no me dejen tirado en él. Y sabiendo eso, intentaré hacerlo lo mejor posible. Un marco estratégico, decir a estas alturas del siglo XIX, como decía Lelutier, que un marco estratégico en una administración tan grande como el Ayuntamiento de la 9ª ciudad de España es esencial, es no decir mucho. Es tan obvio que es estrictamente necesario si uno quiere sacar adelante proyectos efectivamente horizontales y que cambian la forma de ver la cultura digital en este caso, un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es verdad que, lo mencionó también el concejal, que venimos de un
haber puesto una primera piedra muy importante, que fue la Agenda Digital Municipal 2021-2025, que costó Dios y ayuda sacar adelante, lo sabe el director general de Innovación Tecnológica, que está desde el año 2000 con ello, pero que ha supuesto un primer toque importante a la hora de cambiar la cultura de la innovación dentro de la casa, dentro del ayuntamiento. Y eso es una ventaja fantástica a la hora de enfocar el horizonte digital Las Palmas de Gran Canaria 2030. Porque ya todos los servicios del ayuntamiento, todas las áreas de gobierno, ya les sonaba pues las cosas que estos locos, estos frikis de nuevas tecnologías, denominación que yo odio cordialmente porque es innovación tecnológica, ya esa cultura, ese medio ambiente ya estaba creado. Por tanto, la historia es muy importante, el de dónde venimos. Y en su momento, en el año 21, se puso esa primera piedra. Y ese es el marco en donde se mueven todos los proyectos. Aquí le propuse a Borja, bueno, estos tres en concreto, pero en puridad, si uno habla del gobierno y de la oficina del dato, que estamos casi a punto de firmar el contrato, y del Sandbox Las Palmas de Gran Canaria, que ya está en marcha porque ya está en vigor la ordenanza, que yo sepa la primera de esta naturaleza a nivel local en toda Canarias, esos dos proyectos junto con otros muchos están dentro o del horizonte digital o de la agenda digital municipal. Es decir, la agenda digital y horizonte digital son la estructura en la que nos vamos. Agenda digital nos hemos movido hasta 31 de diciembre más o menos de 2025 y horizonte digital nos vamos a mover hasta 2030. Nosotros, como yo le digo muchas veces a mis dos directores generales, a Faina, que la veo ahí, la directora general de Gobernanza, y a Manolo, nosotros somos transparentes hasta la invisibilidad. Somos tan transparentes que no nos ve nadie. Toda la información está en la página web del ayuntamiento, con además evaluaciones anuales sobre la marcha, en este caso de la agenda digital, que se cuelgan allí. Y tenemos un brazo armado, que es nuestra oficina técnica, que la lleva la empresa municipal Sagulpa, y que gracias a ellos pues también podemos sacar adelante muchos de los proyectos. Por tanto, primera idea, marco estratégico. Lo pueden llamar como ustedes quieran, pero te dan las líneas en las que te vas a mover en los próximos años. Y ese marco estratégico tiene que estar discutido y hablado con todo el ayuntamiento, cada uno de los servicios, cada una de las áreas y con la sociedad. Un papel muy importante han tenido tanto en la agenda, en el diseño de la agenda digital municipal como de Horizonte Digital Las Palmas de Gran Canaria 2030, la sociedad, asociaciones empresariales, otras administraciones públicas, Cabildo, Gobierno de Canarias, las 3 universidades que hay en esta ciudad, la pública y 2 privadas, y todos nos han hecho propuestas. Tal es así que el equipo de Manolo ha tenido que hacer un croc, porque era imposible sacar adelante razonablemente tal cantidad de proyectos y de propuestas. Es decir, participación ciudadana, que además nos obliga la ley, y sobre todo, participación de dentro de la casa. Sin esa participación estamos llamados al desastre. Todos los servicios de un ayuntamiento tienen que sentirse partícipes de esa transformación, de esa adopción de tecnología, y también en su momento pues tendrán que ver resultados tangibles, pero desde T igual 0, desde el primer momento. Yo, como efectivamente vengo de la academia, y aquí veo caras que fueron alumnos y alumnas míos, que están en el sector tecnológico, tiendo a enrollarme, entonces tú me cortas perfectamente. No, yo simplemente, porque hay algo que yo me planteo siempre que hacemos una estrategia yo mismo,
Recuerdo mi primera estrategia por el 2016, que era una estrategia de innovación, aprobada por el Pleno de la Corporación, y a los 6 meses la cambio aproximadamente un 30%, y me querían matar. Me dijeron, ¿qué es? ¿Que no sabes planificar? Digo, no, es que el mundo ha cambiado un 30% en estos meses. Y desde entonces me preocupo porque cada estrategia que se apruebe, que tiene que tener una visión de proyección, una estabilidad, porque si no, no tendría mucho sentido, incorporar un marco de corrección y de autogobernanza. ¿Lo habéis tenido en cuenta? Sí. Cuéntanos un poquito. Sobre todo, perdona Roberto, porque al final no podemos hablar de esta velocidad en los cambios si no tenerlos en cuenta luego cuando hemos hecho una proyección. De la Agenda Digital Municipal, que ha terminado a finales de 2025, se ha producido una serie de caídas de proyectos e incorporación de otros proyectos nuevos, precisamente por lo que tú dices. Los servicios deciden que lo que en 2021 era una prioridad ya no lo es. 2, los precios de 2022 se disparataron y entonces ya no había presupuesto para determinados proyectos. 3, falta de recursos humanos. 4, lentitud de la propia administración a la hora de sacar licitaciones, etc. Y el modelo de gobernanza que hemos mejorado para el horizonte digital, pues teniendo en cuenta la experiencia y que Faina, Manolo y yo nos llevamos bien, al final quien va a decidir los cambios en los proyectos voy a ser yo, con lo cual es más fácil. Totalmente. También es verdad, las bofetadas me las voy a llevar yo. Bueno, lo asumo. Bromas aparte, sí, hemos tenido en cuenta que estamos hablando de tecnología, estamos hablando de IA, estamos hablando de que en noviembre de 2022 nos metimos todos en una revolución que va a seguir dando pasos y que un marco estratégico excesivamente anquilosado, excesivamente estricto, pues es más un problema que una solución. Entonces, el modelo de gobernanza que tenemos para las Palmas de Gran Canaria 2030 es mucho más lábil que la agenda digital. Perfecto. Me ha chivado un pajarito que tenéis agentes infiltrados de innovación en todos los departamentos. Muchos departamentos tenéis agentes infiltrados. Un poco por lo que decías antes, ¿no? Que todos los departamentos conocen lo que los modernos están llevando a cabo. ¿Cómo habéis conseguido esa capilaridad para que todos los servicios del ayuntamiento quizá no sean partícipes o formen parte, pero que estén en vuestro proyecto, aunque no formen parte de la coordinación general? No es un puesto oficial, digamos, el de espía. Eso es. ¿Vale? No lo tenemos en la RPT. No hay un funcionario o funcionaria A1 espía de la Dirección General de Innovación, de la Dirección General de Gobernanza. Pero sí es verdad que en todos los departamentos, en todos los servicios, hay personas más proclives a dar un paso y otras que les cuesta más. Y, digamos, esa alianza con los que son más proclives es esencial. Eso lo estamos viendo en estos meses con la adopción de otro de los proyectos, que es LPA Digital, que es un proyecto de renovación de toda la administración electrónica del ayuntamiento, en donde, bueno, pues hay perfiles identificados que nos van a echar una mano a la hora de adoptar esas nuevas herramientas en sus servicios. Pero eso es una estrategia también, si quieres, de supervivencia, porque si no lo haces de esa manera, también estás llamado a sufrir y corres el riesgo de que un proyecto de ciudad, un proyecto muy importante para el ayuntamiento, pero que la ciudadanía va a recoger los frutos, pues no llegue a buen puerto. Al final, tú decías, la inteligencia artificial no nos va a sustituir. La inteligencia artificial nos va a ayudar, como en su momento ayudaron otras tecnologías, porque para llegar al sitio y al momento donde estamos ahora, bueno, hay toda una historia detrás y es muy interesante
estudiar esa historia porque ayuda a comprender dónde estamos. Son los recursos humanos, al final. Somos las personas las que vamos a decidir con nuestro trabajo diario si determinados grandes proyectos o pequeños proyectos son exitosos o no. Y es parte de la estrategia el tener esa, no espías, pero sí esas... Agentes infiltrados, que decimos, ¿no? Sí, bueno, que nos ayuden a llevarlo a cabo. Como última pregunta en este bloque, Roberto, el tema de los sandbox, por lo que conozco yo y otras experiencias en España, por ejemplo Valencia y demás, requieren de un ecosistema fuera del ayuntamiento potente que recoja al testigo. Es decir, tú no puedes abrir un campo de experimentación si en el otro lado no hay alguien que tiene ganas de marcha, ¿no? ¿Qué tal tenéis el ecosistema fuera del ayuntamiento y cómo ha recibido el proyecto? Una de las primeras, de los primeros pasos que se dieron hace ya bastante más de un año, cuando empezamos a hablar del sandbox en el área de modernización, fue precisamente medir si había agua en la piscina. Y había agua en la piscina. Convocamos a todos los agentes sociales que quisieron venir, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, del sector tecnológico, pero de otros sectores también, las universidades, Cabildo, Gobierno de Canarias, y fueron muy proactivos. Y les hicimos un taller de trabajo en donde me acuerdo, una de las preguntas era: ¿qué activo de la ciudad te gustaría que pusiéramos a tu disposición para hacer algún tipo de experimentación? Bueno, no quedó... Títere con cabeza. Sí, o sea, lo querían todo. Desde la playa hasta los vertederos, es decir, todo. Valencia, que tiene un sandbox también y que nos hemos inspirado mucho, esto que no salga de la isla, en cómo ha gestionado el sandbox, no sé si lo saben, ha puesto las fallas como recurso para experimentar en el sandbox. Y nosotros queremos poner los carnavales como recurso para experimentar en el sandbox. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que yo suelo irme entre la gripe y había agua en la piscina. Notamos que había mercado, hicimos una ordenanza relativamente sencilla, por supuesto sin coste económico ninguno, con las ideas muy claras, muy orientada a la colaboración público-privada y que ya está en vigor y por lo tanto ya está abierto al mundo. Entonces, ahora estamos en la fase de apostolado. Ahora vamos por las puertas tocando: oye, que tenemos este invento, apúntate. ¿Tú qué necesitas para probar un producto, un servicio, una tecnología que no estés comercializando y que a lo mejor estás en el trámite de patentar y que necesitas tener pruebas de campo bien medidas, con datos y resultados fehacientes y demás? Pues la ciudad te pone sus recursos, la ciudad te pone lo que necesites para probar. Qué interesante. Es un ejercicio en la parte de lo público de valentía también, de poner a disposición. Bueno, yo creo que es predicar con el ejemplo, ¿no? Vamos al segundo bloque, que es el de los proyectos que tenéis en marcha, servicios sociales, asistencia y servicios sociales, atención ciudadana inteligente, la CPI Cobra Pública. Bueno, cuéntanos un poco todo el pool de experiencias que quieras, vamos. Sí, estoy intentando recordar a ver qué es lo que te puse. No, lo veo. Inteligencia artificial, servicios sociales. Sí. Son algunos de los proyectos concretos en los que estamos trabajando. Sobre todo, servicios sociales. La inteligencia artificial, a mí me interesa también personalmente porque creo que es uno de los nichos en donde la inteligencia artificial va a poder, y también más delicados desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuál es vuestra aproximación? Sí, porque servicios sociales no puede perder la empatía, no puede perder el toque humano obvio e innecesario para tener éxito en su trabajo. Aquí he de decir que
que que nos encontramos con un director general de servicios sociales entusiasta de la tecnología, eso ayuda muchísimo, y con una pista que nos dio una exalumna mía y que va a estar aquí dentro de un ratito, Hermelinda, que nos puso en contacto con una joven empresa canaria que estaba haciendo sus pinitos en sistemas de IA. De lo que se trata es de ayudar, es un asistente de uso interno, no lo ve la ciudadanía. ¿De acuerdo? En algún momento tendremos que discutir qué es lo que debe ver la ciudadanía y qué es lo que un ayuntamiento debe abrir a la ciudadanía, porque tenemos que estar muy seguros de no confundir más al ciudadano de lo que ya está. Bueno, es un asistente interno que ayuda al triaje, que ayuda a decidir qué tipo de actuación para una persona o una familia dada es la mejor, qué administración le puede ofrecer mejores ayudas para el caso concreto y que además sirva al funcionario, a la funcionaria, al trabajador municipal, a la trabajadora municipal, para generar la cantidad de informes que tiene por ley que generar. ¿De acuerdo? Se acortan tiempos de decisión, que es un beneficio para la persona que lo precisa, para la familia que lo precisa. Se hace más transparente todo el sistema y bueno, pues ayuda, ¿de acuerdo? Y dentro del ayuntamiento se empieza a ver la utilidad de estos sistemas porque al final es un chat, es un prompt junto con una base de datos en donde te van calculando sobre la marcha pues algunos parámetros oficiales sobre el caso que estás tratando concretamente. Bueno, la primera versión de este asistente, que ya está en producción, y salto hasta las dificultades, era tan políticamente incorrecto que daba miedo las respuestas que daba el sistema. Al asistente hubo que domarlo, porque estaba salvaje, estaba como ido. Ya está muy domadito. ¿Pero por qué? Porque los datos sobre los que trabaja ahora son de muy buena calidad. Y eso es otro de los problemas que nos hemos encontrado. El sesgo que veíamos al principio, o que yo veía, bueno, los pocos pelos que me quedan se me ponían de punta cuando yo decía, primero, si esto lo ve el concejal, me vuelvo a la universidad. Y si esto lo ve la oposición, en fin, pues desmontamos el ayuntamiento. Pero porque el sistema estaba comenzando. Ahora ya no. Ahora ya está en producción. Efectivamente hay algunos reductos que se resisten al cambio, pero bueno, eso lo tenemos en todo. Y el sesgo y la pureza del dato son dos características esenciales a la hora de proyectos pequeñitos y muy grandes, tenerlos en cuenta para que tengan éxito y sobre todo que sean útiles. El primer algoritmo inteligente del que se tiene noticia (1791) no se llamaba algoritmo inteligente porque no se utilizaba esta forma de hablar, esta nomenclatura. Es debido a Wolfgang Amadeo Mozart. Algunos de los que están aquí seguro que me lo han oído comentar en alguna charla y posiblemente alguna exalumna, algún exalumno también. Es algoritmo en el sentido de que sigue unas reglas y es inteligente porque el resultado que se genera es algo que para los seres humanos lo consideramos fruto de actividad inteligente. El algoritmo compone valses. Lo dejó escrito Mozart, se publicó después de su muerte. Y es muy sencillo, no lo voy a explicar, luego si quieren en el café, si alguien está interesado les explico. Y dejó también
escrito Mozart no solo las reglas, el algoritmo en sí, sino la base de datos, que como la dejó Mozart escrita, se pueden suponer que es de muy buena calidad. Se generan tantas posibles respuestas en ese algoritmo que todavía no nos ha dado tiempo de componer todas las posibilidades del algoritmo de Mozart para componer valses. Y el pobre no se dio cuenta de que el algoritmo tiene un sesgo. Los matemáticos se dieron cuenta mucho después, que hay respuestas en el algoritmo de composición de valses de Mozart que son hasta 3 veces más probables que otras. Si a Mozart se le escapó un sesgo en lo suyo, que era componer, ¿qué no se nos va a escapar a nosotros? Pero para eso somos seres humanos. Nos damos cuenta del sesgo y corregimos el sesgo. El sesgo del algoritmo de Mozart se puede corregir. Claro que se puede corregir. Ya es demasiado tarde para que lo corrija el pobre Wolfgang, pero se puede corregir. Y los datos son de muy buena calidad. Darnos cuenta del sesgo y calidad de los datos. Esos son, yo diría, las dos bases Y luego la compra pública innovadora y el 010 de inteligencia artificial, que la directora general de Gobernanza está luchando, porque el primer paso es estar seguro, no ya de lo que queremos que haga, sino de que cumple toda la normativa de protección de datos. La IA tiene que cumplir toda la normativa de protección de datos, de seguridad en la tramitación de lo que está haciendo, y eso consume más tiempo que la parte puramente tecnológica. Totalmente. Que la parte puramente tecnológica. En la compra pública innovadora, pues ahí Sagulpa también tiene mucha culpa, porque queremos, estamos todavía en el proceso de identificar tecnologías para en su momento sacar una licitación, la correspondiente licitación, pero dentro del esquema de compra pública innovadora, que tiene sus características curiosas también, para utilizar algunas tecnologías holográficas a la hora de atender a la ciudadanía. Estamos en ello. Son muchos proyectos, son muchas ideas interesantes y muy poco tiempo. Y la foto que tengo, la foto que puse ahí es de otro proyecto que no tiene mucha IA, tiene algo de IA, pero que está en marcha en estos días. Los que sean de aquí identificarán la parte de la isleta y del istmo, en donde estamos, en los puntos verdes que tienen ahí señalados, monitorizando. ¿Esto se está retransmitiendo? Sí, ojito. Estamos monitorizando cuán guarros somos, ¿vale? Cada punto verde es lo que ven en la foto, un conjunto de contenedores de basura. No estamos monitorizando cuánto se llena, eso lo hacía Sagulpa, la Dirección General, en otras zonas de la ciudad. Estamos monitorizando que la gente lleva la basura y en vez de ponerla dentro la pone fuera. ¿Vale? Y eso no es aceptable. Pues si está lleno por la razón que sea un contenedor, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Vale? Pero no se pone fuera. Entonces, hay un coche tipo Google haciendo un recorrido en esas zonas de la ciudad para ver nuestro comportamiento en esa materia. Escogí queriendo esa foto porque hay muchos más puntos verdes que rojos. Hay otras fotos que no salen tan amables. Muy interesante, Roberto, sobre todo esa aproximación de aprendizaje constante, ¿no? La parte de sesgos, la parte de... es imposible hacer una foto desde el principio y mantenerte, porque al final cambia la circunstancia y hay que adaptarse. Y visión de futuro en estos minutitos que nos quedan, sobre todo cómo estáis transmitiendo todo esto a la gente de la casa, la parte de, no sé si decir formación o concienciación a los empleados, y cómo lo
vendéis, transmitís a la ciudadanía para que perciban el impacto que está teniendo? Formación, formación y formación, que creo que lo ponía en alguna de las... es clave. El ayuntamiento ha puesto a disposición de todos sus empleados, sus empleadas, no hace falta más que tener un correo electrónico y un puesto de trabajo informatizado, Copilot. Se puede usar su correo electrónico o como prompt, como chat. Pero claro, hace falta pues dirigir un poco, formar para poder sacarle buen partido a la herramienta. Yo creo que la formación es materia de recursos humanos y yo creo que en cualquier caso va a costar menos que otros cambios por ese cambio cultural que ya se dio en la agenda digital municipal. Ya no está visto como una locura, insisto, de los frikis de informática, no. Es una herramienta que se ha capilarizado a niveles tremebundos, ahí están las cifras de la ponencia de Borja, y que supone un cambio en la forma de trabajar. Pero como han supuesto en la historia, otros cambios tecnológicos que hemos sufrido en la administración. Otro ejemplo que suelo poner y que me he traído y que siempre miro a César así de reojo porque sé que a él le gusta. En febrero, es decir, hace un mes, se cumplieron 126 años de la publicación en la Gaceta de Madrid, el antecesor del Boletín Oficial del Estado, de una Real Orden, el equivalente a los Reales Decretos Ley de hoy, firmado por Francisco Silvela, que no es solo una calle de Madrid, que fue también un primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, que dice en la resolución: Su Majestad el Rey y en su nombre la Reina Regente del Reino, poco redundante, ha tenido a bien disponer que en todas las oficinas del Estado, provinciales y municipales, se admitan cuantas instancias y documentos se presenten hechos con máquina de escribir, en los mismos términos y con iguales efectos de los escritos o copiados a mano. ¿Están entendiendo lo que estoy leyendo? Hizo falta un Real Decreto, porque la resistencia al cambio de esas máquinas del diablo, que eran las máquinas de escribir, los todopoderosos, y siguen hasta el día de hoy, secretarios generales de los ayuntamientos y de los ministerios, no lo veían. No. Esto tiene que venir a mano, como Dios manda. Hizo falta un Real Decreto para aceptar el uso de la máquina de escribir en la administración española. No creo que lleguemos a eso para utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día, pero en situaciones peores nos hemos visto, lo cual, bueno, pues era más llevadero esa transición. Pues yo creo que estamos en tiempo ya. Simplemente yo daros la enhorabuena porque ya no solo es esa visión en el medio y largo plazo, sino el haber tocado un poco todos los escenarios posibles y poniendo tanto a las personas en el centro. Daros la enhorabuena y os seguiremos la pista desde muy cerca. A los equipos, muchas gracias. Fantástico. Gracias, Roberto. Gracias, Borja. Hacemos una paradita de media hora. Nos volvemos aquí a ver a las 11:30. Y, Roberto, yo le daría una repensada a esa RPT de espía pajarito, que creo que nos puede traer muchísima información. Pues bueno, nos vemos a las 11:30 otra vez aquí. Perdón,
que mientras toman el café, si se les apetece un cóctel de datos,